Y vamos a orar. Oramos para que Dios nos bendiga. El texto que vamos a leer está en San Marcos, capítulo 1, versículo 22. San Marcos, capítulo 1, versículo 22. Dice la palabra del Señor. ¿Estamos ahí? Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Hasta ahí. Oramos para que Dios nos bendiga a través de la palabra. Y de paso vamos a orar por la esposa de un pastor. La tienen hospitalizada en Cartago. El hermano es el pastor de un lugar que se llama Maracaibo, en el norte del valle, por Argelia, vecinito ahí del hermano Pavel. Y su esposa está enferma con dengue. Hablé con él esta tarde y me decía que le están bajando y bajando y no para de bajar las plaquetas, y eso preocupa mucho. Pero yo me comprometí que con la iglesia íbamos a orar. La esposa del hermano Pablo, no recuerdo el nombre de ella, pero la esposa del hermano Pablo. La vamos a presentar al Señor. Oremos. Bendito Padre celestial, alabamos tu nombre, Señor. Estamos ante tu santa presencia en esta noche, pidiendo Dios por la salud de la esposa del hermano Pablo, Señor, que tengas misericordia. Coloques tu mano, Señor, en esta hermana y la sanes, para la honra y gloria de tu santo nombre, Jesucristo. Y te pedimos que nos hables en esta noche, que nos traigas una palabra que nos edifique, que transforme nuestras vidas. Oh Señor, que uses mi mente, mi corazón, mi carne, todo mi ser, que envíe esta amada iglesia en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Demos gloria a Dios. Gloria a Dios. Se pueden sentar. Bueno, mis hermanos, quiero hablar acerca de la autoridad. Quiero hablar de la autoridad. Es un principio que debemos tener bien claro todos los cristianos. Los hijos de Dios debemos conocer bien este tema, este principio, que es fundamental. Gloria al nombre del Señor. Porque la autoridad viene de Dios. Amén. Dice este versículo que la gente se admiraba de la doctrina del Señor, porque el Señor Jesús predicaba la palabra y les enseñaba como el que tiene autoridad. Y dice, comparándolo con otros, dice, no como los escribas, y no como los escribas, dice el texto. ¿Cuál es el objetivo, hermanos, al hablar de este tema? Pues el objetivo es asumir el principio de autoridad como fundamento de las prácticas que mantienen el orden, que implican sujeción y obediencia los unos para con los otros, según el nivel que Dios va dando a cada uno, porque la autoridad está delegada por niveles, ¿no? Entonces, el objetivo, hermanos, es que nosotros la conozcamos y nos sometamos. Todos, incluyo, por eso digo nosotros, todos, es importante y el objetivo es ese. La definición, por aquí tengo una definición que tomé para darle claridad, aunque todos tenemos más o menos la idea clara. Yo creo que todos tenemos más o menos la idea de lo que es autoridad. Pero esta definición dice que es el derecho de hablar o actuar de determinada manera,
de acuerdo con la autorización de un poder más alto. Todos los seres humanos derivan la autoridad de Dios y se debe ejercer con responsabilidad. Eso quiere decir que la autoridad es el derecho de hablar o de actuar de determinada manera. Se debe asumir con responsabilidad porque no se puede abusar de la autoridad. Pero tampoco se puede dejar de ejercer la autoridad. Porque uno de los problemas que tenemos en nuestra sociedad es ese. Ese es uno de los grandes problemas que hay en nuestra sociedad, que se ha dejado de ejercer la autoridad. Entonces, cuando no hay autoridad en la casa, las cosas no marchan bien. Los hijos, las familias caen en deterioro de valores y de principios por falta de autoridad. Los hogares se dañan por falta de autoridad. Entonces, hermanos, hay que asumir el tema de la autoridad con responsabilidad, teniendo en cuenta primero que todo o que nada a Dios. Amén. Según Romanos capítulo 13, la autoridad proviene de Dios. Amén. Dice el texto de Romanos 13:1: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las autoridades que hay por Dios han sido establecidas. Amén, amén. A uno le da tristeza cuando ve algunas cosas que pasan en nuestro país, ¿cierto? Cuando la autoridad ya no es la que rige las normas, cuando son otros quienes a la autoridad la humillan. Eso es preocupante, pero en eso estamos, hermanos. Y eso a Dios no le agrada, porque la autoridad es establecida por Dios. Por eso, aunque nosotros somos cristianos, somos un pueblo redimido, regenerado, transformado, pero como no dejamos de ser humanos, entonces cuando estamos frente a autoridades, a veces se nos va la mano. Nuestro Dios es un Dios de orden. Amén, amén. 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 Es un Dios de orden. Al Dios que adoramos nosotros no le gusta el desorden. Si usted mira desde el principio, desde Génesis, la Biblia dice que allá en el principio creó Dios los cielos y la tierra ¿cómo estaba? Desordenada. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la... Pero Dios comenzó a poner orden. Entonces cada cosa en su lugar, porque el Dios de nosotros es un Dios de orden. A su nombre sea la gloria. Es un Dios de orden. Es un Dios de paz. Y para eso necesita la autoridad. Es un Dios que es equilibrado, que no está sesgado, que no está parcializado. Es un Dios equilibrado. Es armónico. Y todo esto es con la finalidad de que su orden creado se mantenga la armonía. O sea, que fue Dios el que estableció el principio de autoridad. Y para que se mantenga todo en el orden que Dios quiere que se mantenga, se requiere autoridad. Amén. Todas las actividades humanas se desarrollan a través de relaciones de autoridad, relaciones de sujeción y de obediencia, todas. Más adelantico miraremos, y si el tiempo nos da,
entraremos un poquito en detalle sobre este asunto. No se saca del paquete, por supuesto, la iglesia, que en la iglesia también debe estar la autoridad. En la administración de la iglesia tiene que haber autoridad. Por eso lo primero que debe conocer un creyente, lo primero, para servirle a Dios en un cargo en la iglesia, cualquiera que sea, lo primero que debe tener claro es el principio de autoridad. Porque cuando no lo conocemos y lo tenemos claro, por eso es que se nos presentan problemas internos dentro del trabajo, dentro de las directivas, porque no tenemos bien definido cómo funciona en Dios ese principio de autoridad. Como ya dijimos, Dios delega la autoridad. Dios delegó autoridad al hombre desde el principio. Amén. Génesis capítulo 1, versículo 28. Ahí encontramos 1:28 de Génesis. El Señor creó al hombre, lo puso en la tierra y le delegó algunas funciones, entre ellas la autoridad, y le dijo: fructificad, multiplicaos, les dijo: llenad la tierra y sojuzgadla y señoreen. No le dijo solo a él, sino a ella también, entre todos. Señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es decir, que Dios le entregó una autoridad al hombre. Amén. Y el hombre es responsable de la autoridad que Dios le delegó. Por eso el salmista se quedaba como sorprendido viendo eso, ¿no? En el Salmo capítulo 8, a partir del verso 3, el salmista dijo: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, cuando veo la luna y las estrellas que tú formaste, viendo semejante grandeza, él se preguntó y decía: y digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y qué es el hijo del hombre para que lo visites? Tú lo has hecho un poco menor que los ángeles, pero dice que lo coronaste de gloria y de honra. Eso de que coronó al hombre de gloria y honra quiere decir que le dio autoridad. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, así mismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Por eso usted ve que el hombre domina todo. Amén. Hay cosas que estaban ocultas, escondidas, que no las conocía, pero el hombre ha ido descubriendo. Estamos en el siglo de las luces, en el siglo donde la tecnología y la ciencia se ha desarrollado de una manera tan impresionante y el hombre gobierna sobre todo eso. Amén. Gloria al nombre del Señor. Precisamente porque Dios ha delegado una autoridad. ¿Alguien puede dar alabanza al Señor? Mateo capítulo 8, verso 9 en adelante dice: porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ven y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Este pasaje, hermanos, es uno de los pasajes que nos explican con mayor claridad cómo funciona la autoridad. Amén. Amén, amén. Ese es el caso cuando el Señor va, cuando el centurión va a pedir ayuda al Señor: tengo mi criado muriéndose, Señor, por favor, tenga misericordia, ayúdeme, mi criado se va a morir. Y el Señor lo atiende con toda la amabilidad y le dice: no te preocupes, yo iré y lo sanaré. Y ese hombre que tenía bien claro este tema que estamos abordando aquí hoy, él le contestó al Señor Jesús y le dijo: Señor, yo no soy digno de que usted entre bajo el techo de mi casa, pero yo conozco la autoridad que usted tiene. Amén.
Yo soy un hombre que conozco la autoridad, porque él era un centurión. Un centurión es un hombre que tiene 100 hombres a su cargo, ¿no? Es como un comandante. Y tenía 100 soldados a su mando. Y él dijo, yo tengo hombres bajo mi mando. Y a cualquiera de los que tengo bajo mi autoridad, yo le digo, venga, y él viene. O le digo, vaya, y él va. O le digo al otro, haga esto, y él ahí mismo lo hace. ¿Por qué? Porque tengo autoridad sobre él. Pero ese hombre le dijo al Señor, le dijo, pero yo también estoy bajo autoridad. Yo tengo otro que me manda a mí. Es decir, conocí el principio de la autoridad. Y entonces le dijo, Señor, usted es el que está sobre toda autoridad. Aquí no es sino que usted diga la palabra y mi criado se sana inmediatamente. Y qué bueno, hermanos, cuando uno tiene bien definido lo que es la autoridad. Porque cuando uno tiene claro lo que es la autoridad, uno respeta la autoridad. Cuando una persona respeta la autoridad, a Dios le gusta eso. A Dios le gusta eso. Entonces, digamos que el trono de Dios se fundamenta en la autoridad. Está fundamentado el trono de Dios en la autoridad. Los hechos de Dios proceden de su trono, los hechos. Y el trono se fundamenta en su autoridad. Todas las cosas son creadas por la autoridad de Dios. ¿Dicen amén? Amén. ¿Ustedes creen que sí? El Señor dijo, sea la luz, y no fue lo que dijera, y la luz. Porque Él tiene. Dijo, póngase las aguas allá y la tierra por acá aparte. Y eso pasó inmediatamente porque Él tiene autoridad. Y todo lo que creó, lo creó con la palabra de su poder. Todas las cosas son creadas por la autoridad de Dios. Y todas las leyes físicas del universo se mantienen por esa misma autoridad. Por eso la Biblia dice de la siguiente manera: Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Amén, amén. Porque tiene autoridad. Nosotros vivimos en un planeta que yo lo entiendo así, flota, se mueve, tiene movimientos de rotación y de traslación. Y aunque dé la vuelta, nosotros nunca quedamos con la cabeza para abajo. Y aunque gire en este sentido, nunca nos mareamos, nunca estamos como que así. Y es una velocidad impresionante a la que gira, a la que se mueve. Pero esas leyes se mantienen porque hay una autoridad. Amén, amén. Una de las cosas que a mí me agrada de esto, hermanos, y me llena de confianza y de gozo, es poder entender y poderles predicar a ustedes que el Dios que nosotros adoramos no solamente crea las cosas, sino que las sustenta. Amén. Por la palabra de su poder. Un concesionario diseña y un ingeniero de los que trabajan en esas grandes empresas que van evolucionando los vehículos y todos los días los sacan más modernos, y eso es una cosa impresionante, computarizados y todo lo que usted quiera, hermanos, pero le venden a usted ese aparato y la empresa, si usted no le paga, ella no se sigue haciendo cargo de él. Listo, se lo entregaron y mire, a ver, aquí le damos una garantía, pero tiene que estar viviendo cada determinado tiempo pagando para poder revisar. Pero Dios no es así. Dios creó el universo y a través de los siglos ha estado sustentándolo. Vean, hermanos, si Dios dejara el planeta un solo minuto abandonado, no quedaba ni el polvero de esto.
Esto se sostiene y esto permanece porque hay una autoridad que lo mantiene en el orden que tiene que estar. Esa es la autoridad de Dios. Dios sostiene, dice el versículo Hebreos 1:3, dice que Dios sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Amén. Esto significa que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Porque la autoridad de Dios representa a Dios mismo. A su nombre la gloria. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Mientras que su poder representa sus hechos, el pecado contra el poder es perdonado con más facilidad que el pecado contra la autoridad. Porque el pecado contra la autoridad es un pecado contra Dios mismo. La autoridad es Dios mismo. Es decir, que ofender la autoridad de Dios es una rebelión mucho más grande que la de ofender su santidad. ¿Cómo le parece eso? Es más grave ofender la autoridad de Dios que ofender la santidad de Dios. Solo Dios es autoridad sobre todas las cosas. Porque todas las autoridades de la tierra son instituidas por Dios. La autoridad es algo de sin igual importancia en el universo. Es decir, no hay otra cosa que tenga tanta importancia en el universo como la autoridad de Dios. Amén. No hay nada que la sobrepase. Por esa razón es imperativo que los que deseamos servir a Dios conozcamos su autoridad. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y usted nunca se va a encontrar al Señor o lo va a ver sentado en un trono con un látigo en la mano esperando que usted haga caso o si no lo azota, porque a veces pensamos como que Dios es alguien arrogante o que está allí para castigar porque no se hace. No, Dios delega la autoridad. La autoridad de Dios está delegada. Dice Colosenses capítulo 1 versículo 15 en adelante. Vamos a leer la Biblia. Dice el verso 15, hablando de Jesucristo, dice que Él es la imagen del Dios invisible. Dice que Él es el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas ¿cuántas? Todas las cosas. ¿En quién fueron creadas? En Cristo. ¿Cuáles cosas? Pues las que hay en los cielos y las que hay en la tierra y las que son visibles. Y como estamos hablando ahorita de la ciencia y la tecnología, y las que son invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén, amén. Verso 17. Y Él es antes de todas las cosas, porque Él es eterno. Y todas las cosas que dice, en Él subsisten. ¿Cuántas cosas subsisten en Él? ¿Cuántas? Todas. Todas. ¿Y qué dice el 18? Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. ¿Y eso para qué? Para que en todo tenga la preeminencia. Él es la autoridad. Podríamos entrar a 1 Corintios 12 para hablar de ese orden, pero ustedes ya más o menos lo conocen y se lo dejo de tarea para la casa porque no me alcanza el tiempo. Sigamos. Es muy importante que todos los que deseamos servir a Dios conozcamos su autoridad y mantengamos el principio de la autoridad. La primera lección que debe aprender un servidor en la iglesia es la obediencia y la autoridad. Amén, amén.
Gloria al Señor. Estamos bajo autoridad de los hombres, así como tenemos hombres bajo nuestra autoridad. Esta es nuestra posición. Hasta el Señor Jesús, cuando estaba en la tierra, se sometió no solamente a Dios, sino que también se sometió a las autoridades de otras personas, a la autoridad de otras personas. La autoridad está por todas partes. La autoridad está por todas partes. La autoridad está por todas partes. Amén. Existe en la escuela, existe en el hogar, existe, hermanos, con la policía, con el guarda de la esquina de tránsito, existe en la empresa, existe en el equipo de fútbol, existe en todas partes. Díganme ustedes una casa donde no hay autoridad. ¿Cómo funciona? Un desorden. No, todo es un desorden, caos. Dígame usted qué empresa funciona sin autoridad. Todo el mundo llega a la hora que quiere, pide el sueldo que quiere, coge la plata cuando quiere. Dígame a dónde llega. Se necesita autoridad. Díganme ustedes qué podrán aprender los muchachos en una escuela que no hay autoridad. Entonces en todo tiene que haber autoridad. Alabado sea el nombre del Señor. Se requiere la autoridad. Y cuando se respeta la autoridad, no se mira a quién se le delega la autoridad. No se mira. Para avanzar, porque el tiempo corre, vean, les voy a poner solo un ejemplo, solo uno. Digamos que un hombre, digamos que una persona es muy capacitado, es muy bien presentado, es de muy buena estatura. Digamos que es el dueño de muchas tractomulas y una de ellas es la que él maneja. Pero un día de esos va por la carretera y por allá le sale un guarda pequeñito, por ahí de unos 60 de estatura, y que de pronto no tiene tanta apariencia, ni es tan adinerado como él es un asalariado que se gana un sueldito para sobrevivir. Pero ese guarda tiene un uniforme y tiene una autoridad. Y el guarda pequeñito se para frente a esa tractomula gigante y solo levanta la mano, suena el pito y el de la tractomula se hace a un lado y se estaciona. ¿Por qué será? Si el otro dice, yo soy rico, yo tengo yo soy más grande que él, yo tengo más plata que él, pero él puede pasar de largo, pero eso le acarrea problemas. Pero él para, ¿sabe por qué? Porque él conoce y respeta la autoridad. Si eso no funciona así en la iglesia, aquí no llegamos a ningún peligro. Entonces, si el hermano que Dios le ha delegado una autoridad, llámese el pastor, llámese el diácono, llámese el presidente de los jóvenes, llámese el de la de la torca, quien sea que se les ha delegado una autoridad, si no se mira con la autoridad que tiene delegada, no nos funciona el asunto. No, el pastorcito que no sabe ni hablar, ni siquiera jugar a la escuela, ¿qué le vamos a parar bolas? ¿A dónde llega la iglesia? Aquí no se trata de eso. Aquí se trata de que hay un Dios todopoderoso que tiene toda la autoridad del mundo y que le delega autoridad a quien quiere delegar la autoridad. Alabanzas al Señor. Que cuando la iglesia entiende esto y se ubica en ese contexto, hermano, Dios bendice la iglesia. Amén. Créame eso. Dios va a bendecir la iglesia. Cuando nosotros, porque ya yo estaba estudiando esto y me sorprendí, hasta los ojos me llenaron de agua mirando, yo dije, no puede ser esto así. Es más grave pecar contra la autoridad que contra la santidad. Y alguien dirá, susténtemelo con la Biblia. Si viene a los próximos cultos, vamos a mirar en el tiempo.
de tanto, pero avancemos con el tema, mis hermanos. La autoridad está por todas partes. Aunque tal vez esa autoridad sea menos instruida o menos aparente que usted. Pero es una autoridad que ha sido establecida por Dios, muy bien. Es autoridad sobre nosotros, es autoridad sobre mí, es autoridad sobre usted. Cada vez que se reúnen unos hermanos en Cristo, en ese grupito de hermanos que se reúnen, allí se establece de inmediato un orden espiritual. Un servidor cristiano debe saber quién está sobre él. Debe saber. Algunos no saben quiénes son las autoridades que están sobre ellos y por eso no obedecen. Y eso es delicado. Yo les digo algo, yo soy, por la gracia del Señor solamente soy el pastor. Yo le delego a una directiva algo, porque Dios, por su gracia, me ha dado una autoridad. Le digo a la directiva, haga esto, y la directiva me dice, lo voy a hacer así, 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 pastor. Yo le digo, listo, le apruebo. Pero después, cuando ya llegan a hacer el programa, entonces yo les salgo con que, no hagan eso, que yo ya traigo otra cosa para hacer. Entonces yo estoy atentando contra la misma autoridad. Porque yo ya di mi palabra, ya autoricé. Hay que saber cuál es el conducto regular en la iglesia. Amén. Amén. Si el tema tiene que ver con las mujeres, hay una directiva de Dorcas, pero en la directiva de Dorcas hay una presidenta de Dorcas. Si el tema tiene que ver con los jóvenes, bueno. Y si el asunto es más complejo, con la directiva, de pronto en la iglesia hay una autoridad, el pastor. Amén, amén. Están los diáconos que ejercen una autoridad también. Pero hay que tener claro el asunto para que las cosas nos funcionen bien, porque resulta que esto no es el capricho ni es el asunto académico de los pastores o el capricho de alguno de los líderes de la iglesia, sino que esto lo enseña en la Biblia. Amén, amén. La palabra de Dios. A su nombre la gloria. Gloria a Dios. Nosotros no debemos ocuparnos tanto en lo correcto o en lo incorrecto, en lo que está bien o en lo que está mal. Más bien debemos saber quién es la autoridad que está sobre nosotros. Una vez que nosotros sabemos a quién debemos sujetarnos, entonces descubrimos naturalmente nuestro lugar en el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos creyentes no tienen hoy la menor idea con respecto a la sumisión, a la autoridad? Y no es de extrañar que haya tanta confusión y que se puedan presentar desórdenes a causa de esto, mis hermanos. Y por esta razón, la obediencia a la autoridad es la primera lección que debe aprender un servidor. Amén, amén. El que obedece no se equivoca nunca. Se equivoca el que manda. El que manda se equivoca. Usted hace algo que no está correcto, pero lo mandó una autoridad. Entonces usted no se equivoca. No sé si le hallan el sentido. Amén, amén. Regálenme unos minuticos para mencionarles un ejemplo del Señor que es muy importante. Mateo 26, 62, vamos a ver si vamos rapidito para mirarlo, por alcanzar a mirarlo todo. Dice Mateo 26, 62, y levantándose el sumo sacerdote le dijo, no respondes nada cuando llevaron preso a Jesús. ¿Qué testifican estos contra ti? Dice el 63, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente
que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús entonces le respondió y le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Amén. Tengan en cuenta ese pasaje. Y ahora les leo Mateo 27:12. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. En una se quedó callado, pero el hombre le habló y le dijo: lo conjuro por el Dios viviente. Y Jesús abrió la boca y le habló. En el otro no le sacaron ni media palabra. Entonces aquí en estos dos pasajes encontramos registrado el doble juicio a que fue sometido el Señor Jesucristo después de que lo arrestaron. Primero, pues ante el sumo sacerdote fue enjuiciado desde el punto de vista religioso. Y segundo, ante Pilato fue enjuiciado desde el punto de vista político. El sumo sacerdote representaba lo religioso, pero Pilato representaba lo político o la ley civil. ¿Estamos de acuerdo? Cuando Pilato lo juzgó, el Señor no contestó ni una sola palabra. Investigando sobre esto encontré que lo hizo fue porque él no estaba bajo jurisdicción terrenal. Pero cuando el sumo sacerdote lo conjuró por el Dios viviente, entonces sí respondió. Esto es obediencia a la autoridad. No sé si me explico ahí. Hay que conocer la autoridad. Y díganme ustedes, ¿quién más que Jesús para conocer la autoridad? Amén, amén. Y Pilato lo investigó y le habló y lo acosó y le dijo para que hablara, y Dios no le contesta. Su irrespeto a la autoridad, porque esa no es la autoridad, esa no es. Pero cuando el sumo sacerdote lo confrontó, lo conjuro por el Dios viviente que me responda ante Dios. Esta es la autoridad. Y ahí se habló. ¿Qué aprendemos con esto? Que hay que conocer la autoridad. Si usted no conoce la autoridad, hermano, usted termina haciéndole caso al que no tiene que hacerle caso. Entonces, otro que no es autoridad le habla y le dice: no haga eso, no se meta con eso, eso no funciona, no. Y usted le hace caso y termina haciéndole caso al que no tiene autoridad. Consideremos el caso del apóstol Pablo, bien interesante. Según Hechos capítulo 23, versículo 1, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, fue cuando lo llevaron preso, ¿no? Varones hermanos, dice: yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Él está haciendo como una defensa. Entonces, el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Habrá alguna cosa que lo ofenda más a uno? Lo llevan preso, él está haciendo solamente una defensa, está hablando en buenos términos, dice, dale una bofetada en la boca. Ustedes me están siguiendo en la lectura. Verso 3, entonces Pablo le dijo, ¿qué le dijo Pablo a Ananías? Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Si eso lo tradujéramos, sería otra cosa.
Dios te golpeará a ti, pared blanqueada, ya con la, tal vez echando sangre, no se lo golpearon, una bofetada en la cara, en la boca. ¿Estás tú sentado para juzgar conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Y alguien se quedó como aterrorizado y entonces como que le susurró y le habló. Los que estaban presentes dijeron: al sumo sacerdote de Dios injurias. Y entonces Pablo dijo, bueno, yo no creo que Pablo diga mentiras, a uno sí le queda ahí como la esta, sería que Pablo sabía o no sabía, pero pues no, yo no me atrevo a decir que Pablo haya dicho mentiras. Pero Pablo respondió en el versículo 5 y dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Es decir, se retractó. ¿Por qué se retractó? Porque no sabía realmente ante quién estaba. Que frente a quién estaba era una autoridad. Y él no estaba puesto para abrir la boca delante de una autoridad. Él debería respetar la autoridad. Cuando Pablo era juzgado, se sometió prontamente al descubrir que Ananías era el sumo sacerdote de Dios. Y por eso se retractó de lo que había dicho. Amada iglesia, yo los veo ya cabizbajos. Y este tema tiene mucha tela de cortar. Pero voy a dejar hasta aquí. Yo solo quiero transmitir un mensaje al pueblo. Solo quiero enseñar a la iglesia. Porque yo quiero que esta iglesia prospere. Yo quiero que esta iglesia crezca. Yo quiero que en esta iglesia se derrame el Espíritu Santo. Yo quiero que hayan hermanos hablando en lenguas, recibiendo la promesa del Espíritu Santo. Yo quiero ver sanidades en esta iglesia. Pero si queremos ver la gloria de Dios, nos toca ajustarnos al orden de Dios. La iglesia no puede funcionar de cualquier manera. La iglesia tiene un orden, hay una autoridad. Dios es la autoridad máxima, pero Dios delega autoridad en la iglesia. El Señor dijo en Mateo 28:18, Jesús se acercó y le habló diciendo: toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y bueno, ahí viene la gran comisión y todo lo demás. Pero qué importante que nosotros entendamos que si queremos que las cosas funcionen bien, tenemos que tener bien clarito el principio de la autoridad de la iglesia. Amén, amén. Alabanzas al Señor. Yo estoy puesto por la gracia del Señor como autoridad en esta iglesia, pero yo tengo unos directivos distritales que son mi primera instancia en la autoridad. Si yo tengo un problema grave, a mí no me atienden en el consistorio. Alguna vez me pasó que tuve una dificultad y llamé al presidente y el presidente me contestó y me dijo: hable con el supervisor, que el supervisor habla conmigo. Y no me dio, ¿cómo se llama? Audiencia. Y alguien diría: pero es que se las cree. No, es que él no puede pasar, aunque sea el presidente de la iglesia, no puede pasar por encima de la autoridad que delegó. ¿Entienden? Entonces me dijo: hable con su autoridad inmediata, el conducto regular. Así, hermanos, son las cosas. El presidente tiene una autoridad, que es el consistorio. El consistorio tiene una autoridad, que es la Asamblea Nacional de Pastores. Y otra vez da la vuelta y gira, porque aquí no hay una cabeza que es la máxima. Aquí el más grande es Dios, pero Él delega la autoridad. Así funciona la iglesia. Hermanos, pónganse de pie, por favor, y oramos esta noche.